Y empezamos en un minuto. Gracias. ¿En un minuto? Pero ya nos están viendo. En Facebook. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, da inicio su programa Societatis en su tercera temporada. En principio, nuestra gratitud al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, al maestro César Alanís y Oscar Telles, y del seminario a Cristina Ávila, Rosa María Valdés y a Carlos Velasquillo, que nos ayudan en la programación y el guión del programa. En esta ocasión, que hemos titulado Facultad de Derecho, mi facultad, vamos a hablar con 3 alumnos de la Facultad de Derecho, con Cristina Ávila, que cursa actualmente el 9º semestre. Buenas tardes. Con Carlos Velasquillo, que cursa el 7º semestre. Gracias. Y con Lisette Rosas, que está actualmente en el 3er semestre. Gracias. Cuando iniciamos las clases en la universidad, que realmente es una distinción, tenemos que señalar que la universidad es una creación que inicia con la Real y Pontificia Universidad de México el 21 de septiembre de 1551. En 1868 se establece como la Escuela Nacional de Jurisprudencia, siendo el primer director Antonio de Tagle. Se expedían los títulos de abogado y de notario. En 1907 se va a modernizar los planes de estudio y tenemos que destacar que en ese año se incluye por primera vez dentro de los estudios universitarios a la sociología, por lo que hemos celebrado actualmente 111 años de que nuestra asignatura está en el plan de estudios. El 6 de abril de 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho dicta la ley sobre la fundación y constitución de la ciudad universitaria. La Escuela Nacional de Jurisprudencia se traslada a Ciudad Universitaria en 1951. La facultad inicialmente estaba preparada para 3,000 alumnos. Hay que señalar que el 29 de marzo de 1955 el Consejo Universitario declaró por tener ya los cursos de doctorado Facultad de Derecho. Actualmente nuestra facultad cuenta con 13,699 alumnos en los distintos sistemas que se imparten y académicos 1,497. Esto como un antecedente, y vamos a proceder a la primera pregunta, quizás en el orden que están sentados. ¿Qué sintieron cuando supieron, Cristina, Carlos y Lisette, que iban ustedes a ser miembros de la comunidad de la Facultad de Derecho? Bueno, al principio estaba yo muy ansiosa porque el sistema no abría. Entonces, pues, tenía yo un pánico, ¿no? De esos pánicos que no sabes qué hacer. Ya cuando abre la carta y te dice, te quedaste en la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria, fue como, wow, ¿no? Y toda mi familia saltó, bailó, gritó. Y, bueno, y me dijeron, muy bien, ahora ya estás ahí, ahora pues también tienes que salir, ¿no? Porque no, es que te hayas quedado, o sea, queremos tu título universitario. Bueno, está bien, muy bien. Carlos. Pues las felicitaciones nunca faltan, y de hecho creo que en estos años que llevo en la carrera tampoco siguen faltando las felicitaciones. Eso de cierta manera te presiona, pero digamos que más que presionarte te hace sentir muy bien, porque uno nunca deja de recordar qué es lo que vale estar en la facultad, qué es lo que vale estudiar la carrera más en este país,
Y uno creo que eso debe ponerlo siempre de frente, los principios que representa la facultad, que siempre se nos están diciendo en la misma. ¿Y Liz? Ay, ¿Cuál pues yo fue me la sentí, sensación? pues yo tengo poquito aquí en la facultad, un año, y recuerdo ese día como si fuese ahorita, hoy, en serio es muy, muy bonito el sentir, bueno, los problemas siempre con el sistema, incluso para las inscripciones, pero recuerdo que ese día a las 7 de la mañana ya ahí checando a ver si te habías quedado, ¿no? Y ya recuerdo que por fin se pudo abrir el sistema y ya cuando vas leyendo y lo importante que te quieres ver es dónde te quedaste y si fuiste aceptada en la primera opción. Mi caso es que yo vengo de CCH Naucalpan y sí, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, no, fue una emoción muy, muy bonita. Y sí, las felicitaciones. Y mi mamá estaba al lado de mí y empezamos a llorar y ay sí, nos emocionábamos y saltamos, fue muy, muy bonito. Ahora, cuando vienen por primera vez, o sea, sé que vienen días antes a actividades, a inscribirse, a iniciación y todo, pero el primer día de clases, ¿cómo fue, Cristina? Yo recuerdo que siempre he tenido una especie de obsesión con la puntualidad, así que llegué como 6:30, sola. Parecía el pasillo de miedo, de terror, porque no había nadie. A las 10 de la mañana no hay nadie y sí da miedo, ¿no? Estaba yo ahí sentada. Mi primera clase, para variar, fue sociología. Para variar. Me tocó en el D102 y la puerta no servía. Eso sí me acuerdo, tuvimos que usar una silla para cerrar la puerta. La primera vez que yo entré fue como imponente, ¿no? O sea, ya me vi ya en una universidad, ya no era una chiquilla de preparatoria, ya dije, tengo que madurar, ¿no? De alguna manera, tengo que organizarme, no creo que esto sea como la prepa, tengo menos tiempo porque ya me di cuenta que nos manejamos por semestres. También un poco de miedo, ¿no? Porque no sabes cómo van a ser tus profesores, si van a ser muy malvados, malévolos ahí, o si son muy buena onda, ¿no? O sea, con respecto no a que sean barcos, sino con respecto a que te enseñen bien la materia y, no sé, la pasen dándote sermones sobre cualquier otra cosa que no sea la materia. Porque suele pasar, hay muchos profesores así, pero pues, bueno. ¿Tú, Carlos, el primer día? Bueno, contrario a Cristina, yo no entré desde las 7 de la mañana. Porque cuando yo entré todavía existía el horario mixto oficial, entonces yo entré, creo que entré 9:40. Y, bueno, pero contrario a Cristina también, yo llegué tarde. Que claro, no hay mucho problema porque muchos llegaron tarde el primer día. Sí. Uno no está acostumbrado a hacer ese viaje. Pero lo que más me causaba mi sensación cuando llegué, o más me daba curiosidad, era ver tanto gente de traje, tanto gente vestida como yo. Porque entendía que los grandes ya trabajaban, ya estaban incluidos en ese ámbito del derecho, y los que entrábamos, pues se notaba, uno estaba perdido, con su mochila de preparatoria, y bueno, uno siempre tiene en mente qué va a pasar con los profesores, como Cristina menciona. En ese aspecto, pues uno conoce muchos profesores por todos los años que he estudiado, pero nunca piensa cómo van a ser los profesores de la facultad. Incluso se rumora mucho de cómo son, que son estrictos, etcétera, etcétera. Y cuando uno entra, sinceramente siente ese miedo de qué va a pasar, qué materias, bueno, mejor dicho, qué voy a ver en esas materias tan extrañas que nunca habíamos visto antes. O algunas no tanto, como sociología, ya llevamos en la preparatoria. Pero creo que eso siempre lo tengo presente cuando recuerdo mi primer día. El recordar qué pensaba yo, las dudas que tenía sobre mis profesores y cómo los fui conociendo. ¿Tú, Liz? Pues yo también llegué muy temprano, 6:30, y los pasillos no me acuerdo estaban vacíos, pero el salón sí, era la única del salón. Y dije, o sea, ¿me equivoqué de salón? ¿O soy la única? ¿O qué pasó, no? Y me acuerdo que yo solita ahí meditando en el salón, leí todas las placas que están en los salones, que te ponen ya los lineamientos oficiales en los salones, y es como, bueno, esto ya va en serio. Y es muy bonito porque, ay, no sé, voy a llorar. Me gusta, ese día recuerdo que la mayoría de mis profesores nos hicieron la dinámica de presentarnos, nos pararon, y la pregunta más difícil que yo creo que todo alumno, incluso ya profesor de la facultad o ya un egresado, incluso un doctor en la materia, en Derecho, ¿por qué estudiaste Derecho?
¿O por qué elegiste la carrera? Y esa pregunta yo creo que es la más difícil para todo estudiante que pues ese día no sabía qué responder, no sabía por qué estudiar derecho. O sea, me fascina la carrera, pero es algo que yo creo que te nace estudiar, no es porque digas, ah, no. Bueno, sí hay algunas ocasiones en las que no, pero sí, recuerdo que creo que eso es lo que me llevo de ese día, las instalaciones, mis compañeros, mis maestros y todo el impacto social, las escaleras, todo. Eso me gratifica mucho. Ahora, cuando nos han comentado, es decir, hay unas expectativas antes de llegar, digamos, formalmente, ¿no? Desde el momento en que les avisan, ustedes han sido aceptados, son formalmente alumnos de la Facultad de Derecho. Las emociones del primer día. Pero digamos, al terminar el semestre, ¿qué pasó? De esas expectativas de ingreso a cuando ya se concluye la primera etapa. Pues no sé cómo expresarlo. No fue malo. La verdad es que al final, después de que yo me organicé y tomé cartas en el asunto, la verdad todas mis materias fueron muy llevaderas. Reprobé sociología, eso sí, por eso estoy aquí. Pero no tuve oportunidad de conocernos, estés en el seminario, ¿ves? Siempre pasa por algo las cosas. Pero de ahí, al principio yo pensaba, ¿no? ¿Cómo voy a llevar, por ejemplo, derecho romano, no? Yo, o sea, para mí se me hacía algo muy complicado, ¿no? Porque pues, jamás había yo visto derecho romano. Y luego veía a otros alumnos en los pasillos estudiando términos en latín. Y a mí el profesor, Pérez de los Reyes, justamente, pues nunca nos pidió los términos en latín. Entonces dije, eso me lo debo de aprender, ¿no? Me lo van a pedir el siguiente semestre. Total que pues no me los aprendí en latín, pero pues sí los aprendí en español. Y posteriormente me di cuenta de que muchos de mis los profesores tienen muchas técnicas para enseñarnos, algunas un poco más complicadas que otras, algunas me costó más trabajo adaptarme. Pero al final creo que todo salió bien, salí bien y ahora estamos aquí. Ya en la recta final, Carlos, al terminar el primer semestre. Pues igualmente siento que mis maestros fueron tutti frutti. Porque pasaba a cada una de las clases y era algo diferente. En una clase no podía hacer una cosa, pero en otra sí. En una clase no podía salir del salón, pero en otra sí. En otra clase el maestro hablaba de una manera, en otra clase la maestra de otra manera. Eso creo que influye mucho para saber si al final del semestre qué método, como dice Cristina, te gustó más de aprendizaje. En ese sentido, tuve un problema también, bueno, tuvimos todo el grupo un problema de hecho con el maestro de historia y a todos nos puso en EP. Ese es el primer golpe de realidad que al menos mi grupo y yo tuvimos. Pero al final del semestre uno se siente tranquilo. Piensa en el segundo semestre, nunca dejes de pensar en el semestre que viene quizás, pero cuando acabas el primero te sientes tranquilo, porque independientemente de los problemas que hayas tenido, sigues ahí y es raro que algún alumno tenga puro 6 en sus materias, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? O sea, quiero decir que un alumno haya pasado panzado, como dicen. Entonces yo creo que al final todos estamos contentos, pensando en cómo acoplarnos para estudiar el siguiente semestre y creo que a todos nos ha funcionado. Liz, al terminar el primer semestre. Yo me acuerdo que la mayoría de mis maestros evaluaban con parciales, 2 parciales o si no, examen final. Ay, no. Pero al final del semestre todos presionados, todos aprendiéndonos las tareas, todo teníamos que repasarlo. Ya el momento en el que venía el examen, pues ya te sentías más tranquilo, pero no dejabas de pensar en la calificación, porque realmente eso era lo que determinaba la próxima inscripción, que casi nadie nos dijo que el promedio valía para la inscripción. Pero se siente bonito terminar un semestre y decir, bueno, ya va uno, solamente me faltan 9. Pero creo que es lo bonito de la carrera y se sufre, pero es bonito. Disfrutas llorando, pero... Al final podemos entender que fue, ¿cómo se llama? Satisfactorio, diríamos, de cuando iniciaron a concluir el primer semestre, ¿o no? Sí, porque vienes de prepa, ¿no? Y vienes con un estilo de trabajo. Llegas aquí y tienes que cambiar todo ese estilo, porque los profesores son diferentes, las exigencias son diferentes.
Y cuando terminas tu primer semestre es como, sí pude, ¿no? O sea, sí pude. Entonces yo creo que sí puedo con todos los demás, con los 9 que me faltan. Actualmente me faltan 2 y todavía me pregunto si puedo, pero creo que sí, ahí voy. Todos. Y sí, es bastante satisfactorio respirar y decir, terminé, pasé todas mis materias, ya me puedo ir a vacaciones en paz y ya cuando regrese ya me preocupo por el siguiente semestre. Vamos a ir a un corte, pero antes brevemente, Carlos, la familia, ¿cuál es la sensación cuando terminas el primer semestre? La familia te sigue adorando. O sea, la familia sigue diciendo que vas a ser un gran abogado, que vas a superarte a ti mismo. Lo presumen con los vecinos, con los otros familiares. Y creo que eso es lo que cada familia debe pensar de su hijo cuando termine el primer semestre. ¿Iván? ¿Ves? No, pero retomando la idea de Carlos, a final de semestre, los papás, en serio, no te odian, pero sí es como, ay, ya estás otra vez con tu humor, tu carácter. Es que, mamá, estoy en final de semestre. En serio, todos los exámenes, todos los pendientes, es como, necesito mi espacio solita. Sí, pero es muy bonito. Pues vamos a un corte y regresamos con ustedes enseguida. ¿Tienes el promedio importado? Para inscribir. No había hasta que te Nos tenemos que hacer para que No, vean. la música del corte entra enseguida. Ok, ya tú haces el comentario. ¿Este para tu hermano? Bueno, ya estamos bien juntos, pero... Es que no va a salir. Deja Más para allá. ¿no? No, porque se nos va a ir. ¿Y cómo estuvimos? Bien. Bien. Ah, ya. También. Sí, está prendido. Pero se puede ver, no la vemos. No, Ah. más. Sí, son los que se juntan. A ver. Ya no me puedo contar. Yo creo que sí. Sí, yo creo que ahí se ve un poquito porque acuérdense que la pantalla se abre ya la transmisión. ¿Sí? Unos instantes. Pero como otros maestros llenan casi toda la mesa y se ve. ¿Verdad que sí? Yo he visto eso. Sí, se supone que sí, ¿no? Nos dice que sí se va a ver. ¿Va a poner la música o ya la puse? No, entrando. Voy a entrar con la música. Continuamos con una selección musical. Si nos haces favor. Sí, al final es eso, ¿no? Digo, al final es una otra de las familias, no es solo personal. Sí, no. También. Digo, mamá, ya estábamos viendo. Creo que mi papá me perdonó después de eso, cuando dije que no iba a estudiar medicina. No, pero sí que triste que varios chicos digan eso, ¿no? Bueno, yo en lo personal miro, no pasa mucho. Es que yo quería estudiar esto, pero mi papá esto y en la mayor hora esto. Pero tú muy bien, tú luchaste por lo que quieres. Así me dejó de hablar como un mes, creo, no me acuerdo. Muy triste. Ay, sí, eso sí. Ya cuando me vio ya aquí, ahí vino con la ceremonia con el director, la directora en ese tiempo.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Acabamos de escuchar el Mambo Universitario, que fue hecho en honor a nuestra universidad por Damaso Pérez Prado y su orquesta. Y bueno, continuando con la temática de nuestro programa, siempre cada programa hacemos recomendación de películas. Y bueno, a propósito del tema que estamos hablando de nuestra universidad, pues vamos a hacer unas recomendaciones de 2 películas clásicas que fueron importantes en los años 50. La primera es Una calle entre tú y yo, de 1952, a cargo de Roberto Rodríguez. Y bueno, esta película aborda la historia de un amor adolescente enmarcado en el ámbito universitario y la rivalidad clásica ya de UNAM Politécnico en el fútbol americano. Y bueno, pues el filme nos muestra precisamente las constantes peleas entre los integrantes de ambos equipos, pero que al final esa rivalidad desaparece cuando es necesario integrar una selección mexicana de fútbol americano que se enfrente a una universidad estadounidense por el orgullo nacional, ¿no? Y va a ser clave la figura del entrenador, porque él se va a convertir precisamente en el guía espiritual, en el orientador precisamente de una juventud que parece inofensiva, pero sin embargo tiene sus propios problemas que hay que solucionar, ¿no? Entonces les recomendamos este filme. Tiene como escenario pues a nuestra universidad y yo creo que les va a gustar muchísimo. Muchas gracias, maestra Amparo. Bueno, la universidad y sus instalaciones siempre han sido objeto de visita de los extranjeros, de los turistas, de los mismos integrantes de la comunidad, porque es muy amplia las opciones que nos da. Puede ser de recreación, de deportes, de estudio, y tal es su importancia que el 23 de junio del 2007, durante la 31ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el campus central de la ciudad universitaria fue designado Patrimonio Mundial, precisamente por ser un conjunto monumental del siglo XX. Tendríamos que precisar nada más que lo que está declarado como zona de patrimonio cultural es el circuito interno, o el que incluiría el primer circuito inaugurado en 1952, que implicaría como límites el Estadio Olímpico, la zona de frontones y la zona deportiva, la Facultad de Medicina y del lado norte los edificios de la Facultad de Filosofía y Letras, Derecho, Economía y Odontología. Bueno, hemos terminado ya nuestra sensación del primer día, del último semestre. Ahora, dentro del semestre que va cada uno, primero, ¿qué materia les ha gustado más? Análisis económico del derecho, el profe es un amor. Yo lo adoré desde el primer momento en que habló, porque nos decía, ustedes ven derecho económico, teoría económica, y ustedes hacen un análisis jurídico de las normas de carácter económico. Aquí no, aquí vamos a hacer un análisis económico de las normas jurídicas. Entonces va a empezar a hablar acerca de cómo algunas normas hacen cosas contrarias a las que esperamos pues que hagan. En algún momento di un ejemplo de lo que pasó en Israel en una guardería, donde la intención era que los padres no llegaran tarde, y lo que hizo la norma es que ahora los padres, como sabían que podían pagar, llegaban tarde. Entonces son cosas contrarias que hacen las normas, y eso es hermoso, porque dijo que vamos a ver normas en carácter civil, en materia de propiedad intelectual, en penal, en familiar. Entonces es una nueva forma de ver las normas, ¿no? En mi caso quisiera hablar más del sexto semestre, que llevé una materia que me gustó mucho, que fue Filosofía del Derecho. Yo creo que esa es la materia que más me ha marcado y también la esperaba con mucho gusto cursar. En séptimo podría decir que alguna materia que me guste más sería Derecho Colectivo e Individual del Trabajo. No me acuerdo del nombre completo de la materia, pero es el procesal del laboral. Pero quisiera más enfocarme en la materia que cursé en sexto semestre en Filosofía. Yo creo que esa materia fue una de las que más me agradó, en las que más me quiero centrar, y además porque, bueno, alguna vez mi padre es abogado, entonces alguna vez él me dijo, quienes enseñan en la facultad iniciaron siendo filósofos. Pues en mi caso, teoría general del proceso, ahorita me está gustando mucho esa materia porque considero que es una base fundamental para seguir todo lo procesal, y no es que quiera dedicarme al litigio, pero creo que son términos y
procedimientos que todos los abogados debemos de conocer, aunque no nos dediquemos al litigio. Bueno, y en el otro extremo, ¿qué materia es la que no les ha gustado? ¿De toda la carrera o de...? Sí, en general. en Digamos, al general. semestre que vas. Es que en realidad todos tenían sus aspectos interesantes, porque cada una toca un aspecto distinto del derecho y desde distintas perspectivas. En general la materia no es lo que realmente nos molesta, a veces es el maestro, ¿no? Porque a veces es un poco, a lo mejor gruñón, ¿no? Y nada le parece, o a veces te avientan nada más la información y a ver tú qué haces con ella, o a veces te hace ser autodidacta, ¿no? Porque no vienen o nada. Afortunadamente a mí no me ha pasado, me han contado mis compañeros que han tenido muy mala suerte en cuanto a horarios. Pero sí debo de mencionar una materia. ¿Cuál sería? Creo que todas han estado bien. Pues me gusta. Yo creo que en mi caso sería Derecho Administrativo. De principio no sabía mucho de qué trataba la materia. Creo que también cuando estamos en ese nivel no tenemos idea más o menos de qué es el derecho administrativo. Y bueno, yo seguí estando en derecho administrativo sin tener idea de qué es el derecho administrativo. Ya cuando llegué a administrativos, claro, entendí que bueno, cometí un error al meter a ese profesor, pero en derecho administrativo aprendí muchísimo más. Entonces, creo que si tuviera que decir una materia sería esa. Y pues creo que no queda ninguna otra. Entonces ha estado bastante bien. En mi caso, Derecho Romano. En serio, mi maestra era muy, muy buena. El primer semestre saqué 6, en el segundo semestre volví a meter la misma maestra porque dije, es un reto para mí. Y lo logré, salí con buena calificación, pero no, en mi caso no era la maestra, sino es la materia que no me gustaba todo. Me gusta la historia, pero el derecho romano no me gustaba, y eso que no usábamos muchos términos en latín, sino que no sé qué pasaba, o yo creo que era la hora del horario, o no sé, pero esa materia no me entraba ni me salía por ningún lado, no me gustaba. No, y creo que es la piedra en el zapato de muchos, porque es pasar por los pasillos y... Oye, ¿de qué tienes examen hoy? No, de Derecho Romano, y es puro Derecho Romano, y creo que a mi perspectiva es la materia más difícil de primero y segundo. Claro, yo creo que al final sí cuenta mucho una visión negativa. Yo por otra parte creo, sin ser del área de Derecho Romano obviamente, pero creo que es básica, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay que hacer una explicación por qué deberían interesarse por la materia, un poco lo que pasa con sociología, ¿no? De primera instancia no creo que sea una materia muy atractiva, pero en el transcurso del curso, con una explicación, se enteran de la importancia que tiene. Claro, todos los maestros decimos nuestra materia es la más importante y la fundamental, pero creo que en este caso de Romano, sí, porque muchas de nuestras instituciones están basadas en las instituciones romanas, entonces ustedes las entienden, pues como que se agiliza, ¿no? O queda para una mejor comprensión de esto. Ahora, en este camino que llevan ahorita, si lo comparan con el principio, ¿la expectativa subió o bajó? Subió, porque conforme vas avanzando semestres, los profesores te van pidiendo más cosas, más conocimientos que se supone que vas adquiriendo conforme tus materias, no nada más del derecho, sino de cultura, digamos, general, noticias, filosofía, literatura, historia. Entonces de repente te hacen una pregunta y te quedas como de, ¿me puede hacer la siguiente? Porque esa no se la puedo contestar, eso no se lo vengo manejando, pero... Al final, tus profesores te impulsan a que sigas leyendo, a que sigas informándote, a que sepas qué pasa con el mundo, cómo se mueve todo. Y eso aumenta mucho tus expectativas. Ya cuando llegas a noveno, pues en algún momento te pueden hacer el comentario de cómo es posible que estés en noveno y no lo sepas, ¿no? Que también ese comentario debe de ir bien dirigido, ¿no? Porque puede ser desde un punto de vista un poco grosero, entonces te va a hacer enojar, pero si el maestro sabe dirigirlo, entonces lo que va a hacer es motivarte a que pues empieces a estudiar y a meterte en otros aspectos,
Porque en algún momento un profesor comentó a que a las personas les gusta tener un abogado culto, que no nada más les hable de derecho, sino que pueden con él consultar algunas otras cuestiones. Yo creo que en ese sentido, sinceramente, he mantenido, o desde mi punto de vista, ha sido un equilibrio en cuanto a lo que esperaba y lo que, o sea, lo que me superó expectativas y lo que me bajó expectativas. Yo creo que ha sido un equilibrio desde que entré. Desde que entré sabía muy bien, o no conocía las materias, claro, pero quiero decir, sabía muy bien qué ramas no me gustaban o de qué ramas no me interesaba mucho saber y qué ramas sí. Yo creo que esa se ha mantenido. Independientemente de todo, tienes que aprender, claro, tanto derecho fiscal como derecho agrario, tanto derecho romano como derecho penal. Pero más allá de eso, creo que las expectativas, uno mismo se mentaliza y le echa ganas a las materias a las que más prefiere. Las que no es que las descuide, sino que simplemente no las profundiza tanto. Sí, pues a mi tercer semestre, empezando hace una semana, creo que la carrera me está gustando, me han gustado los profesores que he tenido. He escuchado ya comentarios tristes y desgarradores de algunos otros compañeros ya en otros semestres y de algunos maestros sobre la carrera y el ámbito laboral, pero creo que ya queda sobre la ética de cada abogado. Entonces, yo creo que voy por buen camino y espero no bajar mis expectativas. Si ahorita hicieran un balance y alguien les preguntara, bueno, voy por mi conducto, ¿qué es lo más valioso que te ha dado hasta ahorita la facultad? Los maestros, la verdad es que te encuentras con cada gente maravillosa, demasiado culta, que dices, cuando sea grande quiero ser como usted, empezando con la doctora, con la maestra Amparo, o con algunos otros profesores que, por ejemplo, mi maestro de lógica, maravilloso, el de garantías constitucionales también muchos amigos. O sea, al principio yo no soy muy buena socializando, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que es algo inevitable y encuentro muy buenos compañeros, que trabajamos muy bien en equipo, que sé que puedo contar con ellos, espero, cuando salgamos de aquí. Las materias también te dejan conocimientos de por vida, o sea, a lo mejor no te profundizas en materia laboral o en materia familiar, pero tienes conocimientos como para que no te anden ahí haciendo el tonto. Y también ayudas a la familia, ¿no? Porque, o sea, estás en derecho y toda la familia te pregunta, ¿no? De todas las materias sabidas y por haber, como si tú supieras todo y tú, pero es que Sí. apenas, o sea, cuando vas en tercero, pues dices, pues que apenas voy en tercero, ¿no? O sea, no Sí, sé. me andan poniendo casos laborales. Ya cuando vas en noveno más o menos dices, pues yo creo que puede ir por ahí, pero yo te recomendaría que mejor fueras como un abogado. Yo todavía no soy un abogado, me faltan todavía 2 semestres. Pero sí, es una etapa que debemos de atesorar porque a veces no vamos a regresar a este punto. Algunos nos vamos a quedar, otros pues van a irse a trabajar y muy rara vez van a volver a regresar y hay que atesorar estas amistades, las locuras que cometemos, los grupos de estudio de último momento para pasar los exámenes y todas esas cosas bonitas, ¿no? Bueno, para no repetir los profesores, yo creo que estaría bien hablar sobre el acervo de la biblioteca. Pues, específicamente, no tanto desde el punto literal de que tener muchos libros está bien, sino me refiero más a que los profesores se han ido inmortalizando en sus libros. Nosotros seguimos usando libros de Gómez Lara, de Margadant, un sinfín de nombres. Y asimismo hay muchos profesores que van sacando nuevos libros. Ahora, por ejemplo, las enciclopedias jurídicas, no se diga, son maestros que están actualmente dando las clases. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que ahí se ve todo el conocimiento, cómo se ha ido transformando, cómo cambia la facultad con los años y cómo también va avanzando en lo académico. Igualmente no se diga, recordando un poco otra vez lo del acervo de la biblioteca, al principio cuando entramos nos dan una plática y nos dicen todas las cosas tan históricas y tan especiales que tenemos en la biblioteca. Y ya mencionaba Cristina hace un poco de la importancia de ser un abogado culto. Eso también es una parte muy interesante y que la biblioteca lo aprovecha. Apenas en clases de derecho sucesorio una compañera decía, vayan a leer las cartas, hablamos de Napoleón, vayan a leer algunas de las cartas que están en la biblioteca de Napoleón, que están traducidas en español. Qué hermoso, ¿no? Ir y revisar no solo textos de derecho. Y por mi parte, pues sin duda profesores, amigos, compañeros,
igual desde el primer momento en el que ves a tus profesores, 2, 3 clases, te proyectas y dices, definitivamente me gustaría ser como aquella maestra, aquel maestro. Sí, te empiezas a enamorar de los maestros, de tu facultad, sin duda de la biblioteca. Y no sé, también ofrece becas, intercambios a otros países. Esta forma de transmitir el conocimiento no solamente en la facultad, sino por ejemplo en auditorios públicos en otros países, yo creo que es muy muy importante para la diversidad cultural, no solamente que se lleva hacia otros países de México, de la UNAM, sino de otros países hacia la UNAM y hacia México, que es igual una forma muy rica de alimentar. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Ya recordé, la única materia que sí me sacaba de quicio era agrario. Pero es que son muchísimas fechas porque hacen muchas reformas en cuanto al derecho agrario y aprendértelas todas y que te digan, a ver, ¿qué cambió? Sobre todo en los regímenes. ¿Qué cambió? De verdad, no van a cambiar una cosa o dos. ¿Qué cambió? Tienes que aprender todo así. Y sobre todo el tipo de tierras que habían elegido. No la predispongan, ¿eh? Ajá, Es que la primera parte, es que la primera Sí, parte de agrario es ¿no? muy pesada porque es mucha historia desde época prehispánica hasta nuestra actualidad y yo ya te meto con toda la conocimiento. Bueno, eso lo diría yo mi maestro. Es que también, por ejemplo, a muchos no les gusta el Vamos a seguir constitucional ahorita. y a mí me gusta mucho ¿Qué? el constitucional. A mí me gusta mucho garantías. El profe de garantías. Me peleé para alcanzar un amparo y no alcancé un amparo. El maestro Marco Antonio Martínez Ramírez Martínez. Lo da en la tarde, el día de 3:45. Pero ya no alcancé el amparo. Me faltó una décima para que me vean el sistema. No iba a alcanzar. Digo que el promedio cuenta mucho, si me hubieran dicho. No asusten a los que están viendo el nuevo ingreso. No, que lo escuchen, es que es bueno que lo escuchen, que deben de poner las pilas para su promedio, por 10, en serio, para que sean de los primeros a las 9 que se abre el Todavía sistema. con un promedio de 9 alcanza buenos profes y buenos horarios. Sí, Ya después como que ya van dejando hoyitos. Yo me la pasaba en el 9 toda la carrera. no alcanzo. No, sí. En el 9.1. O sea, También llegué alcanzas ahí más o menos. a buenos maestros, pero no los maestros que deseas. Pues depende. Bueno, al menos en altas y bajas, pero a mí me da miedo. O sea, el Ali vas por otro y no está y ya no tienes a... Eso me pasó el semestre pasado. Pues, te digo, Por ¿qué haber pasa? sacado a mi profesor de civil, lo cambié por otro. Pero estaba muy bien. Sí. Y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Acabamos de escuchar el himno de la UNAM. El canto a la universidad fue escrito por Romeo Manrique de Lara y musicalizado por Manuel Bermejo. Fue declarado himno oficial de la universidad por el rector Nabor Carrillo y está escrito para ser cantado por un coro de maestros y alumnos. Junto con el himno deportivo de los Pumas, es reconocido por la comunidad estudiantil como símbolo de unión y orgullo de pertenencia. Y bueno, nuestra siguiente recomendación de películas es otro clásico de 1957, La locura del rock and roll. Fue dirigida por Fernando Méndez y bueno, es una comedia musical que se desarrolla en el contexto precisamente del boom del rock and roll, en la que un grupo de estudiantes de la UNAM se unen como conjunto musical y entrañan una constante rivalidad con el Instituto Politécnico Nacional. Bailes y concursos musicales son los espectáculos que se muestran a lo largo de la película y donde los estudiantes pues siempre tratan de poner en alto el nombre de nuestra universidad. Y bueno, nos evidencia una sana competencia que ha existido entre las dos grandes casas de estudio. Y bueno, continuando chicos con el tema precisamente de nuestro programa de hoy, ¿ustedes consideran a estas alturas del semestre correspondiente a cada uno que ha cambiado su visión del derecho y en qué forma?
Sí, y cambia mucho, porque de la teoría a la práctica cambia muchísimo y eso en los siguientes semestres, a partir como de cuarto, los profesores te empiezan a dar una visión un poco más práctica del derecho y pues te das cuenta de que no todo es color rosa, ¿no? Que hay muchas cosas que no deberían de pasar, pero pasan y es como una costumbre y pues cambiarlo es muy, muy difícil. Entonces, conforme vas continuando, te das cuenta de que queda en ti decidir cómo vas a ejercer tú, tu profesión. ¿Qué vas a hacer? Si vas a ser de los que dejas pasar las cosas, de los que te unes a las cosas como están, o quieres hacer una pequeña diferencia, haciendo las cosas como deberías de hacerlas, sino con el impulso procesal, que generalmente nos hablan de eso. Bueno, no sé si en tercero les hablen de eso, Sí, pero desde ya, segundo. ya en los siguientes semestres ya lo van haciendo un poco más. Incluso en algún momento, en alguna de mis clases, no voy a decir cuál, me dijeron cómo podría preparar correctamente a mis testigos, ¿no? Entonces, o como en algún momento alguien me comentó que su profesor les había dicho cómo pasarle a alguien cierto impulso procesal para que todo saliera más rápido. Entonces, a lo mejor a los de primero, o sea, eso se les hace cómo es posible, pero pasa y conforme vas avanzando en la carrera, pues te das cuenta de que no es uno o dos, sino es una gran parte de los abogados los que recurren a esas técnicas de litigio, podríamos llamarlas así. Si quieres llamarlos así. Yo creo que mi visión también ha cambiado. Yo quizás traté de no cambiar mi visión del derecho desde cuando entré, pero indudablemente cambia con todo lo que aprendes. Y no solamente hablando de los malos aspectos, por así denominarlos, sino también de los buenos aspectos. Yo creo que la carrera da mucha oportunidad para que reflexiones muchísimos temas. Claro, es la UNAM, es la mejor universidad del país. Y yo creo que también eso te va a hacer reflexionar a ti como persona sobre cómo quieres desempeñarte en el ámbito de la abogacía. Independientemente de lo que hagas, sabemos que un abogado puede tener muchísimas formas de cómo laborar y aplicar sus conocimientos. Entonces, yo creo que cada uno va a tener una concepción distinta, pero yo también rescato mucho lo que dice Cristina de la ética, de ser un abogado moral, llevar sus propias convicciones y no perderlas. Sí, pues yo creo que la carrera es hermosa en teoría, en práctica sí nos deja mucho a desear. Bueno, no todos los abogados son malos, o no malos, sino algo técnicos, ¿no? Entonces, también hay maestros que litigan y son muy buenos y nos ofrecen sus conocimientos y pues ya queda en cada uno de saber cómo se va a dirigir en el ámbito laboral. Pero, y sí, es muy hermoso cuando entran los chicos de primer ingreso y hasta poesía te hacen con la justicia y términos de la abogacía y todo esto, le ponen el bello arte de la abogacía, de hacer jurisprudencia. Y dices, wow, qué hermoso. Yo creo que eso es lo que nutre año con año esta facultad. Y de igual forma, los egresados pueden desempeñarse y desarrollar un buen papel fuera de esta universidad en la sociedad para determinarnos como un país. Sé que el cambio es complicado, pero yo aún sigo creyendo en un cambio, la verdad. Sí. Sí, no, tenemos que tener una visión positiva. Ahora, pensemos, imaginemos, ¿no?, que alguien se acerca con ustedes, pues los escuché en el programa Societatis, y estoy interesado, me motivaron para ingresar a la Facultad de Derecho, yo todavía soy un estudiante, estoy en educación media. ¿Qué le dirían? Que no se vaya con la finta de que es una carrera fácil, porque muchos tienen esa visión de que es una carrera sencilla, que no hacemos nada, o sea, pero lo que nosotros hacemos no solamente es leer, es dar interpretaciones, es dar opiniones en base a todo lo que hemos leído, en lo que el profesor quiere que le digamos, ¿no? O sea, no es fácil que lleguen y te digan, a ver, ¿qué opinan del Plan Nacional de Desarrollo? Y te digas, ¿hay un Plan Nacional de Desarrollo? Sí, pues sí. Mucha gente desconoce muchas cosas que existen y que pues debería de ser cultura general para todos. Y a veces, no sé, en la universidad
universidad, por lo que yo he conocido chicos de otras carreras, he ido a otras facultades y como que a veces, no todos, tendemos a menospreciar otras carreras, ¿no? O sea, ellos qué, ¿no? Incluso los de filosofía, pobrecitos, sufren de bullying y todo eso, pero en realidad no hay que ver la parte mala de ellos, sino los que realmente están estudiando, los que realmente piensan, sacan sus pensamientos. Incluso los de letras hispánicas, una chica me dijo, si quieres yo te reviso tu tesis, yo te arreglo tu estilo. Y yo, órale, bueno, ¿me vas a cobrar? Pues, No, también. no, o los de ciencias diciendo que ellos no saben, o sea, que nosotros no sabemos matemáticas, y pues es que nosotros como tal matemáticas no utilizamos, pero para eso todos debemos de coordinarnos y para eso tenemos médicos, para eso tenemos biólogos. No hay que menospreciar nada y mucho menos escoger la carrera porque sea fácil, porque la verdad te vas a dar con la pared cuando te des cuenta y llegues a fiscal de que pues, no. Cuando llegues a comercio exterior y te digan no, porque son muchísimos temas muy amplios, cada uno con sus pautas, cada uno, y pues tienes que aprenderlas y leerlas. Sí, yo creo que estudiar Derecho, aquí al menos en nuestro país, es una carrera importantísima. Así como alguna vez un profesor llegó a decir, aquí quienes estudian arquitectura, medicina y derecho son los más solicitados, los profesionistas más solicitados. No quería creerlo, pero creo que tiene razón. Entonces, si alguno quisiera estudiar Derecho, lo que le diría es, ten en mente que el trato con la gente nunca va a terminar y que eso es muy, muy importante. Ten en mente que esta carrera, como también dijo otro profesor mío, es la única carrera que es dueña de uno de los 3 poderes del Poder Judicial. Por tanto, es una carrera que influye mucho en el país, mucho en la política, mucho en muchos temas, economía incluso, por ejemplo. Así que si alguien quiere escoger esta carrera, como dice Cristina, es una gran aventura, pero vale muchísimo la pena. Sí, yo creo que sí les recomendaría ampliamente esta carrera porque van a aprender muchas cosas y no solamente en el ámbito, muchos creen que por ejemplo solamente son leyes y la constitución y cosas así, pero no, realmente te das cuenta que debes de aprender de noticias, el ámbito internacional, el nacional, el político, el económico, literatura, de todo para ser un abogado o una persona fantástica, como que todos imaginan al abogado en corbata o con tacones y no siempre el abogado es el que va mejor vestido, sino que el quien realmente te expresa sus conocimientos y el quien sabe cómo ofrecerlos a la sociedad. Y pues sí, yo sí les recomiendo ampliamente esta carrera, pero sí tienen que estudiar mucho y tienen que leer, tienen que... no todo es memorizar, pero sí hay algunas ocasiones en las que debes de tener muy buena retención y más que nada porque esta es una carrera en donde todo tu conocimiento es colectivo. No puedes dejar pasar por alto una materia porque esa materia se te va a juntar en tercero, cuarto y noveno. O sea, todo es fiscal 1, fiscal 2, administrativo 1, administrativo 2. Entonces, todo es seriado y no es, eso ya no me sirve, ya no. No, todo tiene que ser y tenerlo fresco en tu memoria. Bueno, pues rápidamente se nos ha ido el tiempo. Mil gracias, Cristina, Carlos, Lisette, maestra Amparo, por acompañarnos en esta ocasión. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, o nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. Esperamos vernos aquí la próxima semana, martes a la 1 de la tarde. Gracias.